queremos hablar sobre el Perú como un país que apunta a ser de primer mundo, habría que tener claridad sobre qué implica ser de primer mundo. Se nos dice mucho que tiene que ver con el ingreso del país, con el Producto Bruto Interno, pero tiene que ver fundamentalmente con el ejercicio de derechos. Todos los países que tienen un alto índice de desarrollo humano son países que tienen garantizado el ejercicio de derechos, que tienen sistemas generalmente públicos, de salud, de educación, de seguridad social. Es decir, países que han desmercantilizado ciertos aspectos de la vida para poder garantizar un nivel de bienestar básico para la población. Para mí eso no se puede lograr en el neoliberalismo. Y habría que entender claramente también qué ha significado el neoliberalismo para el país. Si lo pensamos desde su aplicación en la década de los 90, significó primero el mayor recorte de salarios reales de la historia. Los salarios reales cayeron, si tomamos el año 1990 como año base, hay algunos estudios, de la época del año 74, que estaban alrededor de 1.400 soles, a 100 soles. Y hasta ahora no se logra recuperar los salarios reales de los últimos años del gobierno de Velasco. Una caída brutal de los salarios reales, junto con un debilitamiento sostenido de los derechos laborales, un debilitamiento de las capacidades de negociación de los trabajadores a través del debilitamiento de los sindicatos, pero no solamente eso, también la persecución de líderes sindicales, incluso con el asesinato de muchos grandes líderes trabajadores en el país en la década de los 90, significó también una idea de Estado que es bien paradójica, porque se nos habla, o se nos hablaba en el discurso neoliberal, del Estado mínimo. El Estado era demasiado grande, ineficiente, corrupto, y tenía que disminuirse al mínimo porque el mercado debía arreglar todos los problemas. Pero como bien lo ha notado Marco, y yo coincido con él, es un Estado que se va fortaleciendo para controlar a la población, para reprimir si es necesario, pero se va debilitando para garantizar el ejercicio de derechos. Entonces, es un tipo bien particular de Estado mínimo, ¿no? Porque es bastante fuerte en ciertos aspectos, pero no garantiza lo básico para las personas. Y se convierte entonces en un Estado que es una especie de enemigo del ciudadano, y al cual el ciudadano no le debe una lealtad, y es también un caldo de cultivo para las economías ilegales, para la anomia creciente que hay en la sociedad. El neoliberalismo también supone una filosofía individualista, consumista, muy superficial, que debilita el vínculo social que es necesario para cualquier proyecto nacional. Ese es otro de los grandes temas de preocupación, porque aquí se ha ido destruyendo todo el sentido de solidaridad. Todos los mecanismos de financiamiento de lo público con mecanismos solidarios se han ido debilitando. Todos los espacios de interacción interclase, como podía ser la educación pública, por ejemplo, se han ido debilitando. Y eso también resquebraja cualquier idea de proyecto nacional. El neoliberalismo también, con esta idea de que los recursos eran escasos, propició una focalización extrema de los llamados programas sociales, también debilitando ese aspecto de la ciudadanía y en contra de un modelo de acceso universal a los servicios que podría estar más representado en un estado de bienestar, por ejemplo, a lo europeo. Ese es el modelo que no permite dar un salto, por llamarlo de alguna manera, al primer mundo, ¿no? Ese es el modelo que nos ha anclado en una economía primaria exportadora, con bajos derechos laborales, con bajos salarios, donde se pretende crecer en contra de los trabajadores, a costa de los trabajadores, que, como se preocupa en esta matriz económica y no busca generar industria, tampoco se preocupa por desarrollar más las capacidades de los trabajadores y desarrollar su productividad, y por eso ha llegado a un límite. El año 74, von Hayek gana el Premio Nobel de Economía. Von Hayek fue un gran inspirador del neoliberalismo, muy cercano a gobiernos, además, que aplicaron el neoliberalismo de forma muy cuestionable, ¿no? Como el caso de Pinochet. Y el mismo año ganó también el Premio Nobel de Economía Gunnar Myrdal, que era un sueco socialdemócrata que había escrito mucho sobre desarrollo y que en la década del 30 había tenido un libro bien interesante que se llamaba El elemento político en la teoría económica. Entonces lo que dice él básicamente es que
Es imposible hacer teoría económica sin ideología o sin posiciones políticas. Él dice, en cada momento el investigador, el académico, el político toma posición. Incluso toma posición en qué es lo que quiere mirar, cuál es el problema que quiere resolver. Si tú te preocupas por el crecimiento económico, como nuestros neoliberales, ya estás tomando una posición. Si te preocupas por el pleno empleo, digamos, como Keynes en su momento, estás tomando una posición. Entonces, a lo que voy es que no hay nada neutral, y no es casualidad que en el mismo año hayan ganado el premio Nobel dos personas con posiciones tan diferentes y enfrentadas. Y lo que nos hacen creer ahora es que hay un único camino, que no hay debate posible, que la técnica ya resolvió cuáles son los pasos que dar, y incluso se dice que el neoliberalismo es un modelo sin ideología. Esa es la gran victoria ideológica, es cuando haces creer que tus posiciones no son ideológicas, sino que lo son las posiciones del que te cuestionan. Entonces, tuvo éxito en eso el neoliberalismo. Convenció que era un asunto técnico y que no había ni ideas detrás, pero siempre hay posiciones detrás. Y de lo que se trata es de ponerlas en evidencia y cuestionarlas, ¿sí? Porque, repito, ya el modelo ha alcanzado su límite y se puede mostrar en varios aspectos. Uno de ellos, que es un problema que no se ha tocado, que me parece que es central en la economía peruana, que es el problema de la informalidad. En el año, de repente me corrigen, 84 u 86, Hernando de Soto saca su libro, ese libro famoso, El otro sendero. Ese libro, que era bastante ideológico, él se acerca al mundo popular, tiene el mérito de haberlo hecho, pero pone como solución una cosa súper sencilla. Dice, este problema de la informalidad se resuelve con libre mercado y un Estado que no ponga trabas. Bueno, él fue uno de los inspiradores del modelo que aplica Fujimori. Fue uno de los que estuvo detrás de todo ese diseño institucional que tenemos hasta ahora. Y en ese momento él decía que la informalidad alcanzaba el 64%. Ahora los estudios dicen que alcanza el 70%, o más incluso. Entonces, ¿cómo explicas que en décadas de neoliberalismo, además de un gran crecimiento económico, un crecimiento importante, la informalidad haya aumentado? Es evidente que es un fracaso, que el modelo no ha podido resolver la integración de los trabajadores al mercado formal. ¿Y qué se nos dice? Y lamentablemente con mucho énfasis en este gobierno, que el problema de la informalidad es un problema de derechos laborales, que los trabajadores tienen demasiados derechos, que los trabajadores ganan demasiado. Yo llegué a tener una discusión cuando todavía estaba en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacionalista, porque me insistían en que el Perú era uno de los países con mayores salarios y mayores derechos laborales de la región. Es absolutamente falso. Y por eso había que eliminar estos derechos para que la gente se pueda integrar a la economía formal, para que los empresarios digan, bueno, está bien, voy a pagar menos, pero van a estar en planilla. Eso no es así. Un centro de salud, y te cuentan también problemas de corrupción en el centro de salud. Entonces está en todos lados, está generalizado, lamentablemente. Y eso también resquebraja el vínculo social, porque la gente pierde confianza en el otro, pierde confianza en las instituciones, pierde confianza en el Estado, y eso impide que haya una sinergia entre la productividad de los ciudadanos y lo que el Estado puede redistribuir luego de haber recaudado. Entonces son varias tareas que tenemos pendientes en ese ámbito. Ahora, la mirada de superar también esta economía centrada demasiado en los recursos naturales es ver en qué sectores diversificamos la economía. Se habla bastante de la agricultura, que es fundamental. Yo acabo de estar hace 2 días en Espinar, estaba en Palpata, que es uno de los distritos más altos, en donde solamente hay ichu. Es increíble, no hay nada. Tú por donde ves puro ichu. Y es una zona netamente ganadera, porque tienen una tradición de tener muy buen ganado y sacan sus productos, pero con unas dificultades enormes, y dificultades además inexplicables, porque uno llega a Cusco, de Cusco te tomas un bus de 3 horas a Sicuani, de Sicuani te tomas un bus 2 horas a Espinar, de Espinar 2 horas a Palpata, y ahí todavía hay que caminar, ¿no? Hay que caminar para llegar a la zona ganadera. Si vas por Arequipa, haces como 4 horas hacia Espinar, pero todos los días hay accidentes de tránsito. Entonces es increíble que no se haya hecho lo mínimo para generar infraestructura para conectar esas poblaciones. El otro día me crucé con Carolina Trivelli y me comentó que cerca del 13%
de los programas sociales, o perdón, cerca del 13% de la reducción de la pobreza era explicada por los programas sociales. Y un porcentaje bastante mayor era explicado por las grandes obras de infraestructura. Es decir, que la población esté conectada, que tenga acceso vial, que tenga electrificación, que tenga agua y saneamiento. Esos aspectos son los que mejoran más rápido la calidad de vida. Y son aspectos en donde creo que todavía se debe invertir muchísimo más, ¿no? Tenemos todavía un déficit importante de electrificación, de agua y saneamiento, que hay que resolver. Pero hay otros problemas que también son increíbles. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que vayamos a cumplir 200 años como república y no podamos titular a los territorios indígenas? Es increíble. Y todos los días en el Congreso me reúno con poblaciones que luchan por su título de propiedad, que están en asentamientos humanos y no pueden. Hay algunos que tienen 20, 30 años y entran en litigios interminables porque resulta que el Perú es de alguien, ¿no? En todos los rincones donde uno va hay un propietario. Y a veces hay un propietario que aparece después de 20 años, que la población se ha sentado por falta de oportunidades en sus regiones, ha generado cierto nivel de desarrollo, ha podido construir sus casas, sus vías de comunicación, y ahí llega el propietario y les hace un juicio. Entonces están en juicios interminables. Y cuando la población logra el título de propiedad, el avance es significativo. Yo he estado en lugares donde han estado peleando por el título, tienen casas sumamente precarias porque evidentemente no tienen ninguna seguridad de que si construyen mejor no los van a desalojar, pero una vez que tienen el título empiezan a invertir en otras cosas que les permiten mejorar su calidad de vida. Entonces hay una serie de aspectos que creo que el Estado sí puede resolver. Puede resolver el problema de la titulación en el ámbito urbano, puede resolver el tema de la titulación en tierras indígenas, puede desarrollar procesos de ordenamiento territorial, de zonificación ecológica y económica, que te resuelve gran parte de los conflictos sociales que hay en este momento, que son principalmente conflictos socioambientales. Puede poner mayores estándares también ambientales, pero que se cumplan, porque incluso algunos no son tan altos y no se cumplen. Y hay empresas que tienen una relación históricamente mala con la población o que históricamente han evadido las regulaciones mínimas que les plantea el Estado. Entonces, aquí siempre que uno conversa con los periodistas, lo primero que te sacan es el izquierda es antiminera, ¿no? Ya se ha convertido así como en un cliché, la pregunta que siempre va. Entonces yo creo que no debe serlo. Creo que tiene que haber minería, tiene que haber actividad extractiva, por supuesto. Pero se tiene que respetar las condiciones que te plantea el Estado. Se tiene que respetar la ley, se tiene que respetar el medio ambiente, se tiene que respetar a los trabajadores, a las comunidades. Hace poco pasó algo bien curioso, ¿no? Está la gente levantada contra Tía María en defensa de la agricultura, pero también están los trabajadores mineros levantados en busca de mejores condiciones laborales. Entonces no se trata de estar en contra de la minería, sino de determinados tipos de minería y de defender también al trabajador. Entonces el modelo de crecimiento no debe ser en contra de los trabajadores, sino con los trabajadores. Yo siento que el debate en el Perú se ha ido tan a la derecha, o digamos se ha puesto tan conservador, que hoy día no discutimos alternativas al capitalismo. O sea, discutimos apenas alternativas al neoliberalismo. Discutimos a lo mucho cómo tener estados benefactores, ¿no? Ese es el gran debate. Cómo garantizamos esa mejor presencia de calidad que garantice derechos. Y sí hay formas, ¿no? Aquí se han dicho, y coincidimos ampliamente, aquí se han dicho varios mecanismos para tener una economía mucho más inclusiva, para tener un estado donde los ciudadanos se sientan mucho más a gusto, mucho más representados y con lo básico que se necesita para sobrevivir. Creo que ese es el gran reto que tenemos y hay que plantear los temas de fondo. Vuelvo al principio, no es cierto que el problema de la economía sea un problema netamente técnico, es un problema político. No es cierto que el problema del Estado sea netamente técnico. Lo técnico, por supuesto, es fundamental, pero tiene una orientación política. Tiene que ver con a quién quieres beneficiar. Si a las grandes empresas, como se ha hecho siempre, o a los ciudadanos. Y creo que hay que tomar la opción, por supuesto, por los ciudadanos, por las poblaciones históricamente excluidas en la ciudad, en el campo, donde no ha habido una presencia, no sé cómo decirlo, para no decir que no ha habido presencia del Estado porque la ha habido, sino una presencia benefactora.
del Estado o una presencia que garantice el ejercicio de derechos en estas poblaciones. Gracias. Bueno, vamos a pasar directamente a los comentarios y preguntas porque se han extendido un poco en la presentación y creo que son complementarias, así que podrán tener al momento de las respuestas también algún comentario de la manera. Vamos a hacer una ronda de presentaciones. Gracias a los panelistas quienes han tomado la iniciativa. Quisiera empezar por lo que Sergio aludió, la experiencia sueca.